Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses. Cuando los caudillos de la independencia nacional, encabezados por don Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama y otros más, fueron tomados prisioneros el 21 de marzo de 1811 en Acatita de Baján, los condujeron prisioneros a Parras, Mapimí y La Cadena, en donde los separaron en dos grupos. Al primero, integrado por Miguel Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, fue trasladado a la ciudad de Chihuahua, donde deberían ser juzgados por el delito de insurrección. Y el segundo grupo, integrado por los religiosos Mariano Valleza, Fray Fernando Conde, Fray Carlos Medina, Fray Pedro Bustamante, Fray Gregorio de la Concepción, Fray Ignacio Jiménez y el presbítero don Ignacio Hidalgo y Muñoz, sobrino de don Miguel Hidalgo, donde se les juzgaría por la misma causa. Dice la historia que el proceso se tardó porque el entonces obispo de Durango, Francisco Gabriel de Olivares y Benito, se resistía a degradarlos. Después de una serie de trámites, se ordenó al teniente coronel don Pedro María Allende y Saavedra que diera cumplimiento a la siguiente orden: pasa el escribano de gobierno a notificar la sentencia a los reos eclesiásticos que se hallan bajo la custodia de usted. A las 24 horas lo hará usted poner en ejecución, haciéndolos pasar por las armas, sin que se le tire la cabeza, y sin sus vestiduras eclesiásticas y religiosas, que se les vestirán después, y los conducirá usted mismo con toda su tropa al santuario de Guadalupe, donde los entregará al cura para que les dé sepultura. Durango, julio 15 de 1812. La madrugada del 17 de julio de 1812, los reos fueron conducidos a pie hasta un lugar al norte de la ciudad, más o menos intermedio entre el rancho de San Juan de Dios y la ciudad de Durango. Y en la parte más alta de la cuesta, que da vista a las dos poblaciones, allí se llevó a efecto la ejecución. Los cadáveres se entregaron al cura del templo del santuario de Guadalupe, don José Manuel García, dándole sepultura de limosna y con vigilia en el presbiterio de la parroquia del Curato. Y al día siguiente aplicó una misa por sus almas el padre guardián del convento de San Francisco de Durango, Fray Francisco Antonio de Sandoval, según las noticias que da el acta, que a la letra dice: Ignacio Valdespino, cura párroco del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Durango, certifica que en el libro número 2 de partidas y entierros, correspondientes a los años de 1812 a 1823, se encuentra una partida del tenor siguiente: el 17 de julio de 1812, los presbíteros don Ignacio Hidalgo y Muñoz y don Mariano Valleza, clérigos seculares, el segundo de la Congregación de Dolores y domiciliario el primero del obispo de Valladolid, Fray Pedro de Bustamante, religioso mercedario de la provincia de México y conventual de San Luis, Fray Carlos Medina, conde de la misma religión en la provincia de Michoacán, y Fray Ignacio Jiménez, también franciscano, y capellán de la hacienda de Tetillas, en la citada provincia de Zacatecas, fueron por causas de insurrección pasados por las armas la mañana de este día en el rancho de San Juan de Dios de esta jurisdicción, y sepultados sus cadáveres en el presbiterio de esta parroquia de Limosna, con vigilia y misa al día siguiente, que aplicó por sus almas el reverendo padre guardián del convento de San Francisco de Durango. Y para que conste lo firmé, José Manuel García, a petición de los señores licenciados don Juan Hernández y Marín y don Emilio Saravia, extiendo el presente certificado en el despacho de este curato a mi cargo. Curato del Santuario de Guadalupe de Durango, noviembre 6 de 1824. Ignacio Valdespino. La sangre de estos mártires de la independencia nacional regó el suelo de Durango en el lugar de la ejecución, mancha que los mismos soldados que los habían fusilado trataron de ocultar, cubriéndola con un montón de piedras del lugar, tal vez por la humanidad y tal vez tratando de borrar de la mente del pueblo aquel sitio que desde ese momento era sagrado para los mexicanos. El lugar exacto de la ejecución se encontraba a unos cuantos metros del camino real que en ese tiempo comunicaba a la ciudad de Durango con las poblaciones y rancherías del norte de la ciudad, como lo fueron las haciendas de San Juan de Dios, San Vicente de Chupaderos, Casablanca de Jarillas, Morcillo, Los Batres, Salcido, La Joya, San Antonio, Garate, La Punta del Levario, San Rafael, Cacaria, Santa Lucía, San José de Gracia, La Sauceda, Canatlán, etc.
No se supo quién, por piedad y veneración a los mártires, colocó en el sitio una cruz grande que dio nombre a la Cuesta de la Cruz, como se le conoció a partir de ese momento al lugar, y se le conoce en la actualidad entre todos los lugareños. Como en ese tiempo era paso obligatorio de arrieros, carretoneros, diligencias, carretas y diversos viajeros que transitaban hacia el norte por el Camino Real, entre ellos surgieron muchas leyendas y consejas en torno al sagrado sitio, diciendo unos que se aparecían los sacerdotes sacrificados pidiendo que se implorara a Dios por sus almas. Otros solamente miraban sombras y siluetas que aparecían y desaparecían misteriosamente. No faltaba quienes manifestaban escuchar quejidos y lamentos de agonizantes cuando pasaban cerca del lugar. A raíz de estas consejas que se contaban de boca en boca entre los caminantes, surgió la costumbre de cargar una piedra como penitencia y colocarla al pie de la cruz. También se decía que como en ese lugar habían muerto sacerdotes, si se colocaba una piedra, se ganaba una indulgencia, y así se estableció la costumbre de que quien se acercara a la cruz debía cargar una piedra para depositarla en ella. Esto hizo que se acumularan en el sitio un enorme montón de piedras sueltas, que fue el único monumento que el pueblo de Durango, en forma espontánea, pudo colocar en el sitio exacto donde fueron sacrificados la mañana del 17 de julio de 1812 los mártires de la independencia. En virtud a que de 1821 a la fecha en que se dio por consumada la independencia nacional, el estado de Durango ha tenido más de 105 gobernantes y ninguno se ha preocupado por edificar, aunque sea un sencillo monumento en el lugar exacto. El antiguo camino real hacia el norte de la ciudad, que saliendo por un costado del templo del santuario, pasaba frente a las minas del Cerro del Mercado, ascendía la Cuesta de la Cruz y pasaba a unos metros del sagrado sitio, fue modificado en su trazo cuando se hizo pasar la carretera panamericana frente al ejido La Tinaja y dejó en desuso el camino de la Cuesta de la Cruz, circunstancia que, aunada a la indiferencia de las autoridades federales y del Estado, condenaron el importante sitio al olvido definitivo y su desaparición. Recientemente los ignorantes buscadores de tesoros dispersaron las piedras para acabar en lo que fue el centro del montículo, ya que a principios del presente siglo desapareció la cruz por la acción del tiempo y solamente había quedado como testimonio el montón de piedras, que son muchas y todavía un poco dispersas, testifican la importancia del lugar, el punto exacto donde fueron sacrificados en territorio de Durango los mártires de la independencia nacional, y más tarde el pueblo le puso por nombre la Cuesta de la Cruz, por la cruz que un alma piadosa colocó en el sitio exacto donde se regó la sangre inocente. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses.